Hola Géminis, bienvenidísimo al Elías Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti. Pues vamos a ver cómo estará tu lectura el día de hoy. Vamos a ver la energía, el dinero, el trabajo, el amor y al finalizar tu limpieza energética. Déjame ayudarte, así que quédate hasta el final, es solo ver el video. Suscríbete abajo a la derecha para que entres en nuestra lista de suscriptores por los cuales oramos. Y gracias porque viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal. En cuanto a tu energía, te dice, necesitas buscar algo que te permita liberar emociones o sentimientos reprimidos, ¿sí? Me resuena mucho para ti en este momento que puedes canalizar a través de la escritura o a través de la pintura o el canto. No sé qué habilidades artísticas tengan. También podrías canalizar mucho a través del deporte. Lo importante es que dejes salir. La jardinería también nos ayuda mucho con un proceso de meditación activa y nos permite también tener contacto con Madre Tierra e ir como, ¿qué te digo yo?, transmutando energía. Entonces sí veo que necesitas soltar, necesitas liberar emociones muy reprimidas, ¿sabes? Entonces te invito a que hagas este ejercicio, que no dejes pasar estos próximos días sin hacer este proceso, esa terapia de liberación, de catarsis para ti, ¿ok? Quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente: yo soy libertad, ¿ok? Porque cuando tú día a día comienzas a hacer estos decretos y estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor. Y de verdad que todo se empieza a transformar, así que recuerda decretarlo. Yo soy libertad. La lectura es general, toma lo que resuene, el resto suéltalo. Y si quieres una lectura privada y personalizada, mi primer comentario de descripción está el contacto. Te dicen la energía te hará reinar. Eso quiere decir que para ganar un problema tienes que hacer un proceso espiritual primero, independiente de si es un problema económico, material, de salud, familiar, amoroso. Te están diciendo la respuesta, la solución no está en tus fuerzas. La respuesta o la solución está ¿en qué? En hacer las cosas primero en oración, en meditación, en ritualística. Allí las vas a poder conquistar, ¿ok? Entonces es bien importante que tengas como la capacidad de entender este mensaje. Números de la suerte para estos días: el 6, el 22, el 11. Son números que puedes utilizar tanto en juegos de azar como en códigos angelicales. Necesitas de manera urgente unos días de descanso, ajustar la carga horaria que estás teniendo, pero esta es una carta de tregua o unas vacaciones. O sea, estás quemado, totalmente quemado. Te has desgastado muchísimo en las últimas semanas trabajando, de repente incluso hasta en los últimos meses. Y es el tiempo de comenzar a cuidar tu salud. Si no, te vas a terminar enfermando. De hecho, muchos de ustedes ya el cuerpo les está pasando factura, la mente también. Por eso están como ansiosos, irritables, deprimidos. Han aumentado de peso o por el contrario ya no quieren ni comer. Las defensas por el suelo. Y es porque están trabajando demasiado. No se están tomando el tiempo suficiente para descansar. Mucho cuidado a esto, porque eso es no honrar al templo, sino honrar al templo de tu espíritu. Entonces, urgentemente algunos de ustedes, puede ser un día a la semana, un día que no estés para nadie, un día que sea solamente para ti.
organízate, o sea, gestiona de tal forma que te quede espacio para descansar. Te estás quemando, y esto también aplica para las labores del hogar, ¿no? O sea, porque es un trabajo que tristemente no es remunerado en la mayor parte de las veces, pero si te encargas de las labores del hogar, de la crianza de los hijos, veo que muchos de ustedes, especialmente muchas, pero también hombres los hay, se sienten agotados, sienten que toda la responsabilidad está recayendo sobre ustedes y que esto pues lógicamente no les parece justo, ¿ok? La carta del mundo dice que otro aspecto por el que tienes que trabajar en los próximos días es no ser tan perfeccionista. O sea, tú estás dando lo mejor, tú te has desgastado por dar lo mejor, pero lógicamente siempre va a haber algo que aprender y algo que mejorar. Entonces te dicen, no seas tan perfeccionista. Antes que ver trabajos nuevos, antes que iniciar proyectos nuevos, tómate ese respiro y ese descanso por tu salud mental, ¿ok? Vamos a ver qué nos dicen para nuestra parte emocional. Recuerda que la lectura de solteros y conexiones es los días viernes y sábado, y que las lecturas las encuentras en la lista de especial amor. Esos pájaros, como hacen, me da hasta miedo. Bueno, vamos a ver. Chilín. El maestro, el hierofante o el papa. Por aquí hay alguien de signo de fuego, ¿no? Puede ser un Aries, puede ser un Leo, un Sagitario. Alguien que nos anda pensando muchísimo, que tiene todavía fe y esperanza de estar bien con nosotros. Alguien que dice, ahora sí quiero hacer las cosas bien, ¿sabes? Tengo la necesidad de mi corazón de hacer las cosas como se tienen que hacer contigo. Esta es una persona que no te ha soltado. Si es alguien nuevo, es alguien que va a perseverar mucho. Pero si es alguien que ya con quien ya vienes, siento que es un cambio de actitud en el que esta persona quiere hacer las cosas bien, de acuerdo a la norma, de acuerdo a los principios, de acuerdo a lo correcto. Sí. También esta carta involucra un trasfondo espiritual. Entonces es muy probable que te encuentres frente a un contrato kármico, o que sean llamas gemelas intentando pues hacer válido el contrato. Entonces uno dice, pero bueno, ¿contrato de qué? Antes de nacer tenemos como un grupo de almas, de amigos, y entonces uno le dice, oye, yo tengo pendiente la lección del perdón, ¿me puedes ayudar con ella? Entonces encarnamos y él te viene a enseñar la lección del perdón. Y entonces tú le dices, sí, pero yo también tengo pendiente la lección del amor propio. Entonces como que se intercambian lecciones y es así. Entonces siento que esta persona y tú se vienen conociendo de vidas pasadas, o pertenecen al mismo grupo de almas, y han venido a ser maestros el uno del otro, ¿ok? Este es un cierre inconcluso. Por otro lado, también representa cambios que se demoran mucho en darse. Entonces, si tú estás esperando la transformación inmediata de una relación o de la actitud de una persona, por más de que tenga todas las buenas intenciones de hacer las cosas bien, este va a ser un cambio que no se va a dar de la noche a la mañana, sino que es un cambio que se va a dar de manera progresiva en el tiempo, de manera paulatina. Y cuando los cambios se hacen así, siento que son más firmes, más cimentados, ¿sí? Y que te permite esto tener como mayor confianza, mayor certeza y como una mayor tranquilidad de que de verdad las cosas se van a poder hacer de una buena manera, de una manera sabia, de una manera correcta. Así que sí se va a dar este cambio en tu relación.
Sí, esta persona va a tener la buena intención de hacerlo, sí va a dar pasos consecuentes, pero va a ser no en el tiempo que tú quieres, sino en el tiempo que el universo tiene destinado para que sea un cambio de fondo, un cambio real. Dentro de los signos de esta persona, como te decía, me marcan mucho los signos de fuego. También me marca muchísimo Piscis. Vamos a ver qué iniciales podría haber en su nombre. Puede haber una S, una M, una E, una A y una T. Esta letra puede estar al inicio, al medio o al final del nombre, el apellido o forma como le dicen, ¿ok? Y quédate ya mismo en la limpieza que hacemos, te ayudará muchísimo. Déjame orar por ti, es solo escuchar el video y te ayudará montones. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.